para hablar de la situación de los profesores del magisterio allá en Michoacán, con este dinero que se le debe a más de 40,000 trabajadores, con el anuncio de que se había solucionado, con la toma de vías férreas. Profesor, le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Le agradezco la comunicación e informar efectivamente que a más de 15 días de estar en una jornada de lucha y más de 7 días de estar en las vías del tren en 7 puntos del estado de Michoacán, en la idea de que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal pongan los ojos para atender la problemática en Michoacán. Son varios puntos, pero quisiéramos mencionar algunos de ellos de cuáles son los que generan la problemática en Michoacán. Los puntos son: uno, el que se regularice la situación de los pagos de los maestros estatales, que son más de 32,000. Dentro de ellos problemas como no pago a tiempo, como ellos también el no pago desde hace prácticamente 2 años de lo que nosotros le llamamos bonos, que luego son una especie de prestaciones que llegan de manera directa a los compañeros federales y estatales, pero desde hace prácticamente 2 años hay una irregularidad de que no les llega a los maestros estatales. Esa es una. La otra tiene que ver con el regularizar la situación de los jóvenes maestros normalistas, que desde el ciclo escolar pasado se les había asegurado que se les daba un contrato, pero enseguida regularizarle su situación a través de un proceso de jubilación que se dio con más de 2,000 compañeros que se jubilaron. Hablamos de más de 2,000 plazas que había. ¿Cuántas se ocupaban para resolver el problema para con los jóvenes? 950. Finalmente, esas plazas desaparecen. Simplemente a los jóvenes les dicen ya no existen, y a los jóvenes, a la mitad de ellos, se les entretuvo o se les contrató, pero no a todos, insistimos, a la mitad. Hoy nosotros insistimos en que se regularice su situación, que no ocupa la federación crear más plazas, porque insistimos, ahí debería haber en una bolsa de trabajo un promedio de 2,000 plazas. Lo otro que solicitamos es que se regularice la situación en materia educativa, es decir, la certificación del ciclo escolar pasado a más de 5,000 escuelas que trabajaron con un proyecto educativo alternativo que desde hace más de 5 años llevamos a cabo en Michoacán, y que incluso tiene una plataforma especial para operar la certificación, y que hoy simplemente por capricho de las instancias de gobierno de Michoacán no se quiere reconocer hasta la fecha. ¿Qué otra problemática tenemos? Los procesos que por derecho les asisten a los compañeros de cambios al interior del Estado, y que finalmente Secretaría insistía que estos cambios fueran a través de la plataforma UCICAM, es decir, una plataforma federal, pero nosotros, desde antes que surgiera o se abriera esta plataforma, veíamos los compañeros que se generaban movimientos por parte de la Secretaría. Es decir, mientras que a uno se les exigía para poderse movilizar, utilizar la plataforma de UCICAM, para otros simplemente no había tal plataforma y los movían o los movieron. Entonces, esa es otra la situación. Queremos decirles, profesor, que por todo esto los compañeros del magisterio han creído más en la sección que representamos, dado que al abrir las convocatorias, para con nosotros acudieron más de 1,500 compañeros solicitando cambio, y con la propia Secretaría de Educación en el Estado solamente 430. Profesor, es decir, tienen más confianza en nosotros que en la propia Secretaría. Profesor, perdón por interrumpirlo, pero déjeme preguntarle. Lo que se anunció entonces, ¿hasta qué punto nos resuelve la situación, el acuerdo desde la Ciudad de México y no del gobierno de Michoacán? No resuelve, uno, porque desde que nosotros iniciamos nuestra jornada de lucha, la gente que también se ha venido ostentando como representación en Michoacán, un profesor llamado Gamaliel,
pues obviamente que el único que lo reconoce y al que representa pues es al gobierno del estado. Como magisterio lo expulsamos por corrupción, pero el gobierno del estado lo sigue sosteniendo. A ver, profesor, me está diciendo que el día de ayer, bueno. Me está diciendo entonces que la supuesta negociación, que los supuestos acuerdos, ¿ustedes no lo reconocen? No, porque a todos los que estamos movilizados en el estado de Michoacán, jamás se nos llamó a esa mesa. Llega el gobierno del estado, pero llega con esta gente que incluso negó la lucha en Michoacán, negó lo de las tomas de vías, pero es a la gente que llevan a negociar a México a nombre de la sección 18 en Michoacán. Entonces nosotros no podemos reconocer acuerdos que no se desarrollaron con los que estamos movilizados, con lo que estamos exigiendo la solución de la problemática en Michoacán. Es decir, el gobierno federal negoció con alguien que no está movilizado, que no tiene esas exigencias y obviamente lo que se negoció no resuelve para nada la problemática en Michoacán. No son solamente 2 puntos, son más de 30 puntos, prioritarios tenemos más o menos 7. Lo que ellos negociaron y que ayer anunciaron fue, 1, que se resolvía el asunto de los estatales. Hoy, con todo lo que ha empezado a aparecer ahí de los documentos, notificaciones, pues resulta que ni siquiera resuelve lo de los maestros estatales, ya que se dice se les pagará la totalidad de los bonos, pero nos damos cuenta que ellos solo están considerando 5 de 10 bonos. Y para normalizar el pago de las quincenas y que no haya problemas en fin de año, porque han dicho que habría problemas para pagar el mes de diciembre y el aguinaldo, hoy lo que se dice es que para eso el gobierno del estado echaría mano de los recursos de 2021. Es decir, entraríamos a 2021 y nuevamente habría la necesidad del recurso porque ya se tomaría de ahí para resolver el problema de ahorita. El segundo, lo otro es un proceso de jubilación. ¿Qué caso tiene que vayamos a un proceso de jubilación cuando quien lo va a operar de manera unilateral va a ser la propia Secretaría de Educación, que ya nos desapareció, insisto, 2,000 plazas del proceso de jubilación anterior? Entonces, déjeme preguntarle. Resolveríamos la generación 2019-2020 de maestros que se van incorporando, pero ellos dicen sería a través de la plataforma oficial. Y a través de la plataforma oficial, pues entonces no se les garantiza a los jóvenes efectivamente ser contratados. Porque en la plataforma oficial, déjeme preguntarle. Que no solamente entrarían ellos, entrarían de otras instituciones particulares, entrarían otros profesionistas que quieran incorporarse al gremio magisterial, y entonces pues otra vez los compañeros prácticamente quedarían sin un nuevo contrato. Entonces, profesor, déjeme preguntarle. Profesor, déjeme preguntarle. ¿Ve más voluntad en el gobierno federal que en el gobierno estatal, o más en el gobierno estatal que en el gobierno federal para resolver esta situación? Pues ahorita ya no sabemos si creer en uno o en otro. Le voy a decir por qué. Por la tarde me habló el subsecretario de Gobierno del Estado ofreciéndonos una mesa para hoy o mañana. Por la distancia en la que andamos nosotros en diferentes puntos de la geografía del estado, los compañeros que acudiríamos a la mesa la planteamos para el día de mañana, pero nos habla enseguida el delegado federal en Michoacán, y donde prácticamente nos condiciona la mesa que nos ofrece el gobierno del estado a que abandonemos las vías. Entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos. La federación dice el problema es competencia exclusiva de Michoacán. Michoacán ofrece una mesa, pero el gobierno dice la mesa va, el federal dice la mesa va si me dejan las vías. Y ¿qué dice usted de las acusaciones? ¿Qué dice usted de las acusaciones, profe?
de que esto que están haciendo es una provocación motivada y tal vez hasta respaldada por el gobierno de Michoacán para hacer quedar mal a la Cuarta Transformación? Pues no solo el gobierno de Michoacán, yo digo que también algunas instancias del propio gobierno federal, dado que finalmente por algunos hay la idea de caminar en resolver, pero por otro lado hay algo otros de la propia instancia federal que le ponen trabas. Entonces, pues está complicado. Lo que se nos informa ahorita de buena fuente es que si no abandonamos las vías, ya hay un operativo conjunto, gobierno federal, gobierno estatal, para en la madrugada tratar de desalojar los puntos de las vías. Y que obviamente incluso hasta posiblemente allanar nuestras instalaciones sindicales por la intransigencia que tenemos. El mensaje, ¿para quién sería? Para cerrar, profesor Benjamín Hernández Gutiérrez. Aquí el mensaje, yo digo que es a los dos niveles de gobierno, federal y estatal. A la federación, o sea, en un primer momento ellos decían que no era su problema, que coadyuvarían. Finalmente, a quien llaman no es a nosotros, no se resuelve el problema porque no están negociando con nosotros. Segundo momento, finalmente el gobierno federal llama a una mesa para intentar resolver, pero lo acota el gobierno federal con el argumento de que la mesa, aunque sea estatal, se da si liberamos las vías. Y pues el llamado a las instancias de gobierno federal, siempre lo hemos dicho, es a privilegiar el diálogo y no a privilegiar a través de la fuerza, querernos obligar a renunciar a nuestras demandas, que son legítimas y que lo hemos planteado en todos los espacios. Nada más para cerrar, profesor. ¿Hasta dónde van a llegar? Entiendo que hay un adeudo con miles de ustedes, pero tomar las vías es lo productivo y no quiero ofender, simple y sencillamente lo pregunto porque creo que es importante que lo sepa la ciudadanía. Ya tomaron las vías, ¿hasta cuándo van a mantener tomadas las vías y qué sigue? ¿No sería mejor buscar estas mesas de negociación, de diálogo, y si por alguna razón ustedes sienten que se negoció con personas que no tienen el respaldo de la mayoría de los docentes, pues motivar esa conversación y no seguir tomando las vías? ¿O cómo cierra? ¿Con qué reflexión cierra, profesor? Bueno, aquí nosotros efectivamente hemos planteado instalar una mesa de negociación. Y si a partir de la mesa de negociación nosotros vemos que efectivamente hay la idea de darle salida a la problemática, pues obviamente que eso implica que nosotros nos pudiéramos replegar, abandonar las vías. Si se insiste, más bien insisto, en la amenaza, pues lo que nosotros estamos obligados es a que a más tardar el día de mañana o el día lunes o el domingo, dependiendo de cómo evolucionen las cosas hoy durante la noche, pues convocar a un pleno seccional donde revisaríamos y valoraríamos si continuamos en las vías o si continuamos en otros espacios, en la idea, insisto, de la exigencia de la resolución de nuestros problemas. El que podamos darle una orientación a nuestro movimiento no está negado, pero insistimos, es cuestión de que valoremos por la actitud que vemos hasta ahorita de intransigencia, no de nosotros, sino de los niveles de gobierno. Pues le agradezco, profesor, por hacer posible este enlace. Para nosotros es importante y quedemos al pendiente porque a lo que veo, esto no se va a resolver con tronar los dedos ni de la noche a la mañana. En este espacio cabemos todos y nuestra intención es pues hablar sin censura. Le agradezco la voluntad para dialogar y bueno, pues estamos a la orden. Así es, no nos negamos al diálogo, estamos abiertos.
le agradezco. Es el profesor y además es un diálogo duro. Le agradezco al profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18 del CENTE, para hablar de esta situación.